Gracias a Dios por la vida de los hermanos en la alabanza y también los hermanos que están acá en el área multimedia para ayudarnos a transmitir y para el sonido en esta hora. Qué bendecidos somos al pensar en las palabras, especialmente las del último himno que cantamos hace un momento. No sé cuántos de ustedes sepan la historia de ese himno, pero lo compuso un señor, un hermano que habiendo perdido, era un empresario exitoso, habiendo perdido todas sus empresas, emprende un viaje y cruzando el Atlántico, si no me equivoco, él se adelanta y su familia va en otro de los barcos. Se entera que el barco donde iba su familia pues tuvo un problema y estaba ahí su esposa y sus hijos y le dicen que el barco tuvo un accidente y de esa manera pues falleció su esposa, falleció sus hijos. Él simplemente llegó a saber la historia, ya habían sobrevivido pero después que habían muerto, y en medio de toda esa neblina, como dice la canción, en medio de toda esa oscuridad, el Señor extrajo una preciosa alabanza de su corazón para que en un momento de tanta turbación pudiera decir: estoy bien, gloria a Dios, estoy en paz en ese momento tan difícil. ¿Por qué? Porque Cristo era su satisfacción, Cristo era su todo. Cuando no estaba todo lo demás, todavía estaba Cristo con él, y para él eso lo era todo. Qué precioso pensar y meditar en eso, hermanos. Y es mi intención que a través de este mensaje hoy podamos también encontrar que Cristo debe de ser nuestro todo, nuestro motivo de orgullo, de satisfacción. Por eso he titulado este mensaje Motivo de Orgullo. ¿Y cuál es tu motivo de orgullo? Puede ser las cosas en la carne, cosas que tú hayas obtenido a través de esfuerzos, logros o heredado, o es Cristo tu motivo de orgullo, en quien encuentras la completa satisfacción de tu alma. Bueno, vamos a ir entre estos dos puntos. Para ese propósito vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1, y con esta porción vamos a concluir el capítulo 1 de 1 Corintios. Entonces vamos a ir en los versículos 26 hasta el versículo 31. Cuando usted lo encuentre, quiero pedirle favor que me acompañe poniéndose de pie. Y ya que lo tenga, me acompañe por favor con su vista mientras doy lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, a lo largo de la semana nos encontramos con que el valor de las personas radica en los estudios que poseen, en la cantidad de dinero que hay en sus cuentas, en las propiedades que tienen, en el apellido que llevan, en la ropa que visten,
pero al venir delante de usted, oh Señor, su fuego consume todo eso, todo logro, todo mérito. Y queremos hallarnos, Señor, que solamente Cristo es nuestro motivo de gozo, satisfacción y de orgullo. Que su Espíritu nos guíe para ese propósito, Señor, por favor. Que dirija mis palabras, unja mis labios, Señor, para que hable solamente lo que es bueno delante de usted. Gracias, Señor. Estamos en su presencia y le pedimos su ayuda. En Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. La iglesia de Corinto, a la que fue dirigida esta carta, enfrentaba una diversidad de problemas entre sus miembros. Tan pronto como Pablo expresó su saludo, iniciando los primeros 9 versículos, un saludo y un agradecimiento, Pablo pasó a hablar de uno de esos problemas que aquejaban a la iglesia, y ese problema eran las divisiones. Los hermanos en la iglesia se estaban dividiendo por su predicador favorito. Algunos se inclinaban hacia Apolos, otros hacia Pedro, otros hacia Pablo. Y semejante actitud de la iglesia dejaba ver una cosa, que las costumbres del mundo se habían infiltrado y se habían hecho las costumbres también de la iglesia. Y esta no sería la única razón que deja ver el problema de la mundanalidad en la iglesia, pero las divisiones sí lo hacían muy evidente. Y tan pronto como el apóstol Pablo señaló el problema, él inició una medida de corrección. Para este propósito no solamente era necesario señalar que había problemas de división, ni siquiera era suficiente con advertir los peligros de la división, pero más a fondo Pablo quería tratar con el asunto de sacar la mentalidad mundana dentro de la iglesia. Así pues, desde el versículo 18 en adelante, Pablo presenta una serie de contrastes entre la mentalidad mundana y el mensaje de la cruz. La semana pasada veíamos eso, cómo en la mentalidad mundana se aprecia la cruz en una manera que era espantosa, que era denigrante, pero desde la perspectiva de Dios, la cruz resulta ser el plan sabio de Dios para traer salvación a todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo. La cruz era el punto de división, y esto era así porque la cruz representaba, para la mayor parte de la gente, representaba un intento fracasado de liberación. Es decir, aquellos que querían liberarse del yugo de Roma emprendían un movimiento atrayendo personas, cientos de ellos, para rebelarse en contra de Roma, y al no lograr ese objetivo, Roma tenía una forma de escarmentar a los que querían seguir rebelándose. Y esto es que tomaba a los líderes de ese movimiento, los crucificaba fuera de la ciudad, en algunos casos ponía cruces a lo largo del camino, colgaba a las personas ahí durante días, venían las aves y empezaban a devorar a las personas, inclusive estando vivas. 3 días duraban colgadas las personas allí. Y era una forma en que Roma amedrentaba a las personas para que no hubieran más insurrecciones. Así que presentar a un libertador, a un salvador crucificado, para el mundo era una locura. Para los judíos era un tropezadero. Y es allí donde se parte el mundo. No en quién es tu predicador favorito, sino en cómo percibes tú la cruz de Cristo. ¿Qué es para ti? ¿Es el intento fallido de un salvador? ¿O es el plan sabio de Dios para salvar a los pecadores, que en el caso de nuestro Señor tuvo que dar su vida por nosotros? La cruz le mostraba a los corintios dónde debía estar verdaderamente la división. Ese es el asunto que se trató. De manera que Pablo fue atacando el problema de la división, pero no era todo. Las divisiones en su mayor parte son una evidencia del orgullo en el corazón del hombre. Es por el orgullo que los matrimonios se empiezan a distanciar. Es por orgullo que si tenemos un problema en la familia,
no asistimos a la misma fiesta por orgullo, lo que nos hizo la otra persona o lo que nos han, por orgullo. Es por orgullo que las relaciones en el trabajo se rompen. No, es que mi compañero hizo esto y por orgullo ya no nos llevamos, nos aventamos las cosas, no nos pedimos favores, nada. Es por orgullo que las iglesias se dividen. Y cabe decir que los diccionarios definen el orgullo en dos maneras diferentes. Por un lado, el diccionario menciona el orgullo como un exceso de estimación por los méritos alcanzados. Esa es una definición de orgullo. Pero hay otra definición de orgullo que es un sentimiento de satisfacción por algo que uno se apropia. Hay que considerar estas dos maneras porque una es bastante pecaminosa, pero otra pudiera ser algo apropiado, incluso dentro del contexto de la Biblia, como vamos a notar. Así que cuando me voy a referir a la primera clase de orgullo, esa estimación sobrevalorada por los logros obtenidos, voy a referirme a esto como el orgullo en la carne. Y cuando hable acerca de esa satisfacción de apropiarse de algo, vamos a hablar de el orgullo en el Señor. Veamos entonces en primer lugar el orgullo en la carne. Ahí en el versículo 26, 1:26 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. De comienzo aquí Pablo está llamando la atención de los hermanos. Les dice, mirad, verbo presente imperativo. Es más que una mirada casual. Es como traduce la Biblia de las Américas, consideren. Es una mirada atenta, es observar con atención qué está sucediendo. ¿Y qué tenían que mirar con atención? ¿Qué tenían que considerar los corintios? Ahí nos dice su vocación. Para estudiantes de la preparatoria o que ya están en la universidad, seguramente hicieron un examen vocacional, ¿no? En ese examen vocacional, pues se les hicieron una serie de preguntas a través de las cuales se valoraron pues sus gustos, inclinaciones, talentos, habilidades. Y conforme a eso, el test vocacional, el examen vocacional, les ofreció posibles alternativas de una carrera, tal vez 3 o 4 opciones para las cuales usted era afín, alguno de los muchachos, de los jóvenes, ¿verdad? Y decimos, ese fue un examen vocacional. Pero eso es una manera muy subjetiva de entender vocación. Nuestro pasaje no se refiere a vocación en ese sentido. Nuestro pasaje se refiere a vocación como un llamado de Dios, un llamado de Dios. Y en la teología se distinguen dos llamados. La manera en que Dios llama, que se le llama el llamamiento general, cuando a través de la predicación del Evangelio se le invita a las personas a venir a Cristo con arrepentimiento y fe, es el llamamiento general de Dios, hablando a todas las personas. Pero cuando alguien responde positivamente a esa invitación, se dice que Dios ha llamado eficazmente a esa persona. El llamamiento que se tiene aquí es ese llamamiento eficaz y pone énfasis en la obra soberana de Dios. Cuando Dios llama eficazmente, no hay alguien que se oponga ni se resista, sino que con un corazón nuevo atiende al llamado de Dios. Y Pablo instó a los hermanos a mirar ese llamamiento. Hay que decir algo aquí. Pablo se dirigió a los hermanos o a los creyentes como hermanos, no por formalismo, sino porque lo que va a decir después, hermanos, es algo un poco duro, es algo un poco fuerte. Entonces, hermanos, va a suavizar un poquito ese tono difícil con el que podamos a veces asimilar las palabras que siguen, para que no las entendamos como si son lastimosas. Y me adelanto a decir, tampoco es mi intención que sean lastimosas. Pero ahora que sabemos esto, podemos ver por qué Pablo instó a los hermanos a mirar su vocación. Nos sigue diciendo el versículo 26, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
Es un testimonio bien sabido dentro de las Escrituras que Dios, si bien escoge de todo, tiene preferencia por escoger aquello que el mundo menosprecia. ¿Cuándo llamó Dios a Moisés, hermanos, para sacar al pueblo de Egipto? ¿Cuando era un príncipe en la corte de Faraón? ¿O cuando era un anciano de 80 años, pastor de ovejas en el desierto? Cuando tenía 80 años lo llamó el Señor. Un hombre humilde, tartamudo, simple pastor de ovejas, en ese momento lo llamó el Señor. ¿Cómo llamó Dios a Gedeón? Gedeón dijo: ¿Me pides a mí que libere a mi pueblo? Somos la familia más pobre, y no solo la más pobre, yo soy el menor de todos, el de menos importancia. Y Dios llamó a Gedeón. ¿Y qué podemos decir del gran rey David? ¿Cuándo lo llamó Dios? Cuando nadie daba un peso por él, ¿no? Todos los hermanos de David desfilaron delante de Samuel. Le dijo: Isaí, ¿te tiene que quedar algún hijo? Sí, es el que está allá cuidando las ovejas, el más pequeño de todos. Y Dios escogió al más chico de la familia de Isaí. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quienes llamó para estar con Él y ser sus apóstoles? Bueno, no tenemos testimonio de que dentro de esos apóstoles haya existido alguno que se catalogara dentro de los que eran sabios o poderosos o de la nobleza. Y no quiero decir con esto que Dios no pueda escoger de allí, pero por lo general Dios llama a personas que para los ojos del mundo son considerados de poca importancia. Por eso sigue diciendo versículo 27 y 28: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Noten cuántas veces se repite la palabra escogió. 3 veces. Normalmente cuando encontramos esto hay un énfasis ahí. Dios escogiendo personas cuyo proceder a los ojos del mundo son como nada, son invisibles a los ojos de sabios, poderosos y nobles. Y aquí se menciona a quienes Dios eligió. Dice primeramente los necios. La palabra griega ahí es moros. Se refiere a los que son lentos para pensar. Son personas que son débiles en juzgar. No pueden pensar ágilmente, no son sabios, no son inteligentes, no son capaces de emitir juicios inmediatamente. A estos escogió Dios. También están, dice, los débiles. La palabra griega ahí, asthenis, se refiere mayormente a gente con debilidad física. En algunos casos esta palabra hace referencia a personas enfermas, pero posiblemente aquí el asunto es personas que no tienen que son personas de poca presencia. Bueno, quizá ahorita diríamos, es alguien que no tiene porte, pues, alguien que no se le ve porte, no se le ve valor, nada, no tiene ninguna clase de orgullo en esa persona. Bueno, a los débiles escogió Dios. Y luego dice, lo vil del mundo. Aquí la palabra griega agenis significa insignificante. Y no hace referencia a una persona mala. Cuando hablamos de lo vil, a veces lo asociamos con la maldad, pero el término aquí se refiere a alguien que procede de una familia humilde, no tiene un apellido importante, un apellido que se relacione, no tiene padres o abuelos que digan, no, estas personas fueron sobresalientes. Lo vil escogió Dios, lo que procede de una familia que no es de importancia para la sociedad. Y finalmente Dios escogió también lo menospreciado. Ahí la palabra en griego exuceneo, y significa despreciado por ser inútil para cierto propósito. Es decir, a los ojos del mundo, estas personas no sirven,
no son útiles para algo grande como ellos lo mencionan o aspiran. La última expresión de que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, parece resumir todos los contrastes. Es decir, a los ojos del mundo es como si no existiéramos. Es como si este grupo no existiera. Son como nada, son invisibles. A esos que son invisibles los escogió Dios para su propósito. Y uno de los propósitos por los cuales Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, fue para avergonzar a lo que el mundo considera que es sabio, fuerte, de buena cuna y de importancia. Las Escrituras dicen que llegará el día cuando nuestro Señor se manifieste y el sistema de valores de este mundo no tenga más validez. Permítame buscar una cita. Por alguna razón ya no me apareció aquí, pero aquí la tengo. Isaías 32:5 dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Vendrá ese día, de acuerdo al profeta Isaías, cuando el Señor se manifieste y lo que el mundo consideraba, mira, wow, esto, en la presencia del Señor, todo ese sistema de valores va a caer. Poco tiempo después de que el apóstol Pablo escribiera la carta a los Corintios, el cristianismo fue perseguido con crueldad e insultado con vehemencia de parte de los poderosos y sabios del mundo. En una de las cartas seculares más antiguas que tenemos acerca del cristianismo, un gobernante llamado Plinio el Joven le escribió al emperador romano, que en aquel entonces era Trajano, una descripción del cristianismo. Miren cómo describió el cristianismo Plinio el Joven, este gobernante. Dice, voy a leerlo textualmente: juzgué aún más necesario esforzarme por arrancar la verdad real mediante la tortura de 2 esclavas de las que se dijo que oficiaban en sus ritos religiosos, pero no logré descubrir otra cosa que una superstición irracional desmesurada. Una superstición irracional desmesurada fue la conclusión a la que llegó Plinio el Joven después de torturar a 2 hermanas que trabajaban en la iglesia. Vean qué clase de conclusión llegó. Ese fue el título que se mereció, la descripción que se mereció el cristianismo para un gobernante como Plinio el Joven, que según se tiene entendido fue un buen gobernante. Una superstición irracional desmesurada. También un filósofo, poquito después también del apóstol Pablo, llamado Celso, con un tono de desprecio escribió que entre los cristianos se decían esta regla. Mire lo que decía Celso, que era la regla que los cristianos hablaban entre ellos. Dice, que no se nos acerque ninguno que sea culto, ninguno que sea sabio, ninguno que sea sensato, porque a esas capacidades nosotros las consideramos como males. En cambio, todo el que sea ignorante, todo el que sea estúpido, todo el que sea inculto, todo el que sea un niño, que se acerque confiado. De esa supuesta regla fue que Celso añadió su conclusión. Ellos mismos admiten que esas personas son dignas de su Dios, demuestran que quieren y pueden convencer solo a los tontos, viles y estúpidos, y solo a esclavos, mujeres y niños. La supuesta regla de Celso con la que él se burlaba de los cristianos. Y claro, alguien escribió una carta contra Celso y ahorita se puede encontrar en ciertas bibliotecas esa carta. Pero miren, los poderosos, los filósofos, los sabios, la consideración que tenían acerca del cristianismo. Y tales palabras, hermanos,
Y aquellos hombres que todavía le han seguido a lo largo de la historia, tales palabras necesitan ser censuradas. Dios vindicará a los suyos, hermanos, y humillará a sus enemigos. El propósito de ellos se detalla en el versículo 29, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa palabra jactar, la palabra griega kafjaome, y significa la idea de enorgullecerse. Delante de la presencia del Señor Jesucristo, nadie va a estar de pie con orgullo. La Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2 que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará ante Él. Si bien es cierto, hermanos, que aguardamos ese día cuando nuestra fe va a ser vindicada, cuando los invisibles van a hacerse visibles, en el día de hoy podemos disfrutar un pedacito de cielo aquí en la tierra. ¿Y qué debo decir? En la iglesia. La iglesia debe de ser ese lugar donde no se juzga a las personas por criterios mundanos. La iglesia debe de ser un lugar seguro donde lo importante no es tu procedencia, ni tu estatus social, ni tu poder adquisitivo, ni tu preparación académica. Si usted llega a la iglesia con una mentalidad mundana, yo espero que aquí usted se sienta muy incómodo. ¿Por qué? Porque resulta que lo que en el mundo funciona, aquí no. Aquí tendrá que encontrar que una persona con una procedencia más humilde puede estar sirviéndole a usted. Las personas que tienen una mentalidad mundana no sentirán que compaginan dentro de una iglesia verdadera. No caben. Por otro lado, si usted llega asqueado de una mentalidad mundana, donde tiene que llegar a un lugar y le tienen que ver la marca de su camisa, sus zapatos, donde tienen que ver el reloj que trae, el teléfono que usa, el carro en el que llega, y solamente de esa manera le prestan atención y le tratan con bien, y por el dinero que usted tenga y las cuentas del banco. Y si usted ya está asqueado de eso y llega aquí a la iglesia, usted debe sentir un refugio aquí, porque aquí esas cosas no son importantes. No es importante la procedencia, lo más importante no es la forma en que vistes ni tu preparación. La iglesia debe ser un refugio. Si tú estás asqueado de cómo el mundo se trata y cómo el mundo se dirige. ¿Por qué? Porque aquí no será juzgado por su camisa, por su calzado, por el lugar donde vive. Aquí no tiene nadie que aparentar nada. Pero qué bueno que todos vengamos guapos a este día, ¿verdad? Esa es la cultura que nosotros debemos conservar dentro de la iglesia, hermanos. Es la cultura que incluso podamos tener las instalaciones más bonitas de una iglesia, nunca debemos de perder los pies de la tierra, hermanos. Que aun cuando esperemos pronto tengamos el aire, siempre podamos tener un corazón sencillo y humilde para tratarnos unos a otros. Que no se nos pierda eso, hermanos, porque entonces nos habremos perdido de Cristo. Y eso es lo segundo que quiero hablar ahora, el orgullo en Cristo. Versículo 30 nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ya vemos en el versículo 29 que el mundo considera a cierto grupo de personas como los que no son. En otras palabras, los de poca importancia o los que ni siquiera existen. Aquí este versículo hace un contraste con ese pensamiento y dice, mas por Él estáis. La idea es que los que el mundo hace invisibles, para Dios son bastante visibles por su unión con Cristo. Es decir, que para Dios, usted que está en Cristo, sí importa, sí es valioso, sí se interesa a Dios por usted. Querido hermano, hermana, el mundo le podrá menospreciar a usted porque no posee las cosas que ellos valoran.
pero no se desanime. Poco importa lo que el mundo piense cuando Dios está interesado en usted, cuando Él ha puesto su mirada en usted y es visible para Dios. La verdad es que para nosotros Cristo es todo nuestro motivo de orgullo, sigue diciendo el versículo 30, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí se emplea una figura de dicción, de acuerdo a los diccionarios, que se le llama antimería, antimería del sustantivo. La antimería es básicamente cambiar un sustantivo o algún adjetivo o verbo por algún otro sustantivo, adjetivo o verbo o adverbio. En este caso, los sustantivos justificación, sabiduría, santificación y redención no deben de entenderse como sustantivos de Cristo, lo cual lo haría bastante místico y muchos comentarios se van por esa línea. Pero deben de entenderse esto como verbos, y disculpen aquí lo técnico, ¿verdad? Pero ya vamos a lo práctico. Es decir, que lo que este texto quiere decir es que Dios ha hecho que Cristo sea el que nos da la sabiduría, el que nos justifica, el que nos santifica y el que nos da la redención. ¿Cómo nos da Cristo su sabiduría? Mirando su ejemplo. Vemos a la Escritura y vemos el ejemplo de Cristo y nos enseña cómo debemos de vivir sabiamente. Estando atento a las enseñanzas de Cristo, nos volvemos sabios. Obedeciendo las enseñanzas de Cristo, nos volvemos sabios. Por el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, nos vamos volviendo sabios gracias a Cristo. ¿Cómo nos justifica Cristo? Por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos santifica? La Escritura dice que nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Él ora por nuestra santificación. Y finalmente, ¿cómo nos redime Cristo? Habiendo pagado en la cruz el precio de nuestro rescate. Allí Él ofrece redención. De principio a fin, Cristo lo es todo para nosotros, hermanos. Nada queda fuera. Para tener identidad o propósito, Cristo lo llena todo. La manera en que seamos clasificados en el mundo, al final, sale sobrando. El propósito de que Cristo sea nuestro todo está dicho en el versículo 31. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es una cita que el apóstol Pablo parafraseó de Jeremías 9, 23 al 24, que va muy de la mano con lo que se ha señalado. Hay que señalar que la palabra gloriar proviene de la misma palabra jactar en el versículo 29. Así que, mientras que Dios moverá todas las cosas para que nadie esté con orgullo en la carne, en la presencia de Dios, por otro lado, Dios quiere que todos los creyentes tengan orgullo por Cristo. Y si usted no tiene orgullo por Cristo, por quién es Él, hermano, usted tiene grietas en su vida para dejar que el mundo entre en su corazón. Hable usted con una persona orgullosa de su equipo de fútbol. Intente hacerlo cambiar de equipo de fútbol. Ahí quiero verlo, ¿verdad? Va a ser más fácil que se convierta al cristianismo a que usted lo cambie de partido, de equipo de fútbol. Está orgulloso de eso y no lo va a cambiar. No hay cabida para cualquier razonamiento. Usted le podrá decir, pero no has ganado un campeonato en 70 años, ¿qué importa? Yo le voy a ese equipo. El orgullo. Y con el Señor, hermanos, si el orgullo es nuestro Señor, no hay cabida para el mundo. Y cuando digo orgullo, no significa que nosotros vamos a ir por ahí caminando en la calle, tú no eres de Cristo, yo sí. No. El verdadero orgullo cristiano, hermanos, nos hace humildes, pacientes. ¿Por qué?
Porque esa paciencia Cristo tuvo para nosotros. Nosotros no éramos los grandes hombres, pero es nuestro gran Salvador que vino a rescatar a grandes pecadores. Así que el orgullo en Cristo nos lleva a ser más humildes, a dar más gloria al Señor. Ese es el orgullo que nosotros necesitamos tener. Gloriarnos en Cristo es apropiarnos de todo lo que Cristo es para nosotros. Cristo es el brazo del Señor que es poderoso para salvar. Cristo es el sumo sacerdote que ora por nosotros. Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo es el Rey que viene para gobernar con justicia. Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y así pudiéramos seguir y encontrar que para cada necesidad y para cada problema de nuestra vida, Cristo puede suplir y llenar. Quiero empezar a concluir aquí señalando lo que hemos visto. Hay dos clases de orgullo. El orgullo en la carne. El orgullo en la carne provoca división, daña el tejido social, nos afecta a todos nosotros, nos hace vivir una mentira. Al final nos deja inseguros, hermanos. En el fondo, el orgullo en la carne nos hace sentir muy inseguros en el fondo. Le voy a decir por qué. Porque tal vez en el día de hoy la persona orgullosa en la carne tiene un buen trabajo, tiene un buen carro, tiene una buena casa, pero el día de mañana viene un temblor, viene un huracán, viene una recesión, y todo aquello por lo cual tenía orgullo desaparece. Y solamente surge todo el temor que estaba en el fondo del corazón. Pero en Cristo, hermanos, ¿qué nos pueden quitar? Va a venir un huracán, va a venir una tormenta, va a venir un temblor. Y así como el hermano escribió ese himno, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Porque nadie te puede arrebatar lo que Cristo te da. Porque en Él estás completo y satisfecho. Porque en Él lo tienes todo. ¿Dónde está su orgullo? ¿Está en la carne o está en Cristo? Y una cosa más que quiero decirle. Algunas veces me he encontrado con personas que dicen, me hubiera gustado que cuando yo era niño alguien me pusiera el ojo, alguien me considerara, alguien se hubiera interesado y se hubiera esforzado por mí, que alguien me hubiera visto, porque toda mi infancia, mi juventud y mi adultez he sido invisible. Quiero decirle, para Dios no. Si usted está en Cristo, el Señor ha puesto su ojo en usted. Cristo ha derramado su sangre por usted. Él le ha dado su espíritu a usted y le ha hecho coheredero juntamente con Cristo. Dios ha invertido todo, ha puesto todo, ha puesto su mirada en usted. ¿No le anima eso? La persona más importante de todo el universo tiene su ojo en usted. Los ojos del Señor están sobre los justos para escuchar sus oraciones, para darles a cada uno. ¿No le encanta, no le agrada esa idea? ¿No le motiva, no le mueve a vivir una vida para la gloria de Dios? Espero que sí. Y que su orgullo, su gozo, su satisfacción, la mía, la de usted, esté puesta en Cristo Jesús. Oremos por eso. En verdad, nuestro Dios y Padre, qué bendecidos somos por estar en Cristo. Ahora, por un poco breve tiempo, podemos ser la burla, podemos ser el menosprecio, podemos tal vez en una reunión educada, en una sociedad educada, podremos no pasar desapercibidos, pero en verdad, Señor, no somos a los ojos del mundo personas importantes, no somos visibles. Pero Señor, gracias que en Cristo somos amados, somos llamados, somos escogidos, sea cual fuese nuestra procedencia, Señor.
Oro, Padre, para que este mensaje nos dé mucho aliento y nos ayude usted a vivir en santidad, porque usted ha puesto nuestros ojos en nosotros. Ayúdenos, Señor, aparte de nosotros, cualquier clase de orgullo carnal que esté haciendo que en la iglesia no podamos saludarnos, amarnos y servirnos entre todos. Pero, Señor, ayúdenos a que tengamos un corazón humilde para ayudarnos a amarnos y servirnos entre todos. Gracias. Despídanos, por favor, con su bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.